En el infinito amor y gracia de nuestro Señor nos ha permitido estar reunidos en esta noche, amados hermanos, para poder juntos alabarlo, exaltarlo tan solamente a Él y darle gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar ante su presencia para alabarlo, para exaltarlo y recibir de su preciosa palabra. Como Iglesia Cristiana Dios es Fiel, es tan importante para nosotros que el pueblo, sus hijos, sus escogidos, sigamos siendo capacitados en los principios de la palabra. Así que una vez más, bienvenidos a todos ustedes, amados hermanos, por acompañarnos en este tiempo, y qué bueno es el poder hacerlo juntos, y la mejor manera es siempre presentar delante del Señor un tiempo de adoración y de alabanza a su santo nombre. Los invitamos a empezar este tiempo. Bendito Señor, una vez más delante de ti solamente queremos rendir nuestro corazón en agradecimiento, porque sabemos, Señor, que tú tienes propósitos soberanos para nosotros en nuestra vida, Señor. Por eso en esta noche queremos una vez más declarar en quién confiamos, en quién creemos, y eres tú, Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. A ti elevamos este cántico de alabanza. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. En todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás,
levantas. Creemos en que tú nos levantas, en que tú nos sostienes, en que tú nos ayudas, Señor, a seguir adelante, pues ninguna adversidad acontecerá al justo, a aquellos hombres y mujeres que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Por eso en esta noche y con contentamiento en nuestro corazón, queremos rendirte el mejor de los homenajes y adorarte a ti por quien tú eres, bendito Padre eterno. Entregamos también delante de ti los diezmos y las ofrendas, lo hacemos con manos diligentes y con corazones agradecidos, Señor, sabiendo que esto lo es algo solamente entre tú y nosotros, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos permites honrarte, Señor, con las primicias de nuestros bienes. Entregamos los diezmos y las ofrendas con un corazón agradecido ante tu presencia. Y bendito Padre Celestial, ahora disponemos todo nuestro ser para recibir la exposición de tu palabra. Sabemos, Padre Santo, que hay un mensaje especial desde tu corazón para el nuestro, Señor, y nos hemos enriquecido tanto, Señor, en estas enseñanzas del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aún tienes tanto que hablarnos a nosotros. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Usa la vida de Pastor Edguitar, y gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueblo del Señor, muy buenas noches, reunidos nuevamente gracias a ese favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cada día que transcurre y que el Señor nos permite respirar, que el Señor nos permite transitar sobre este mundo, es un favor inmerecido de Dios. En realidad, en este tiempo, cuando vemos que día tras día muchas personas parten a la presencia del Señor, que en su momento estaban bien, estaban sanos, y hoy escuchamos noticias que realmente parten nuestro corazón, como que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos oyendo incluso ya no solo rumores de guerra, sino guerras, hermano, con Israel y todo lo que está sucediendo en el lejano oriente. Amados hermanos, nos hace ver que la vida es tan frágil. Y cada día que nosotros vivimos, a pesar de los obstáculos que tenemos que enfrentar, el simple hecho de vivir y de poder ver las cosas que suceden ya es un regalo de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, dentro de esas bendiciones y regalos que el Señor hace a su pueblo, está precisamente el que podamos sintonizarnos y el que podamos aprender juntos lo que el Señor nos está enseñando en estos últimos tiempos, mis amados. Yo te quiero pedir que por favor abras tu Biblia en Juan capítulo 17. Hemos estudiado algunas lecciones, solamente el versículo 1. Hemos visto el ambiente de la oración del Señor, hemos visto la sustancia que es de la oración del Señor, que es darle la gloria a Él. La semana anterior habíamos considerado esto, y el día de ayer, mis amados, habíamos visto el plan eterno de Dios manifestado en esta oración de Juan capítulo 17, versículo 2. Juan 17, 2. Vamos a leer juntos. Le dice el Señor en esta oración a su Padre. Le dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, cuando nosotros leemos aquí el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, uno se pregunta, ¿a quién le ha dado potestad sobre toda carne? Tenemos que ir al versículo 1, que dice, el Señor: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Quién? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dé vida eterna a todos los que le diste. Amados, quiero que pienses por un momento cómo sería este mundo
Si todas las naciones, todas las etnias, todas las culturas de todos los lugares del mundo pudieran hoy por hoy reconocer la autoridad que tiene el Señor, la potestad que tiene el Señor. Imagínate por un momento qué clase de mundo tendríamos si todos los seres humanos, el día de hoy, en este tiempo, en esta generación, reconoceríamos cuál es la potestad, el dominio, la autoridad que tiene nuestro Dios. Imagínate qué clase de mundo sería, pero lastimosamente nosotros vemos precisamente todo lo contrario, con excepción de la verdadera iglesia, que tiene el desafío, como en esta noche, de seguir comprendiendo y de seguir entendiendo cuáles son las implicaciones de la potestad, de la autoridad que tiene nuestro Señor. Amados, consideremos que nuestro Dios, tú dices, yo quiero ver la mano de Dios. Bueno, yo quiero seguir viendo el obrar poderoso de Dios. Bueno, yo quiero ver cómo la autoridad de Jesucristo se manifiesta en mi vida, en mi familia, en mi nación. Bueno, hermanos queridos, de hecho, el Señor nunca va a manifestarse de la manera que nosotros esperamos si es que Él ve que no hay un reconocimiento de su autoridad, si es que Él ve que en lugar de reconocer su autoridad, a la hora de la hora hay irreverencia, hay irrespeto. El Señor no va a manifestarse, pero cuando ve a un pueblo, como la intención de estos estudios es afirmarnos en la palabra de Dios y reconocer quién es Él, no centrarnos tanto en nosotros, sino centrarnos en Él, y como en esta noche poder reconocer qué implica la potestad que tiene el Señor sobre toda carne. Estamos Juan capítulo 17 versículo 2. El poder entender el derecho que posee nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en una época donde reclamamos muchos derechos y tal vez no reclamamos con las mismas fuerzas cuáles son nuestras responsabilidades. Pero ¿acaso la iglesia ha entendido cuál es el derecho que posee, la potestad que posee nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amados hermanos, de acuerdo con el plan eterno de Dios, como estudiamos el día de ayer, el plan eterno de Dios para la salvación. Y si usted no sintonizó la lección del día de ayer, hágalo por favor, porque esto es el complemento, la continuación. Le decía, de acuerdo con el plan eterno de Dios para la salvación, no fue algo accidentado, no es que el Señor dijo, ¿y ahora qué hago? Ya cayeron en pecado y a través de las generaciones han manifestado el pecado que hay en el corazón del hombre, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Ahora qué voy a hacer? No, el Señor tuvo un plan eterno para la salvación. ¿Cuál era ese plan eterno para la salvación? Era que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, recibió potestad, autoridad, dominio sobre toda carne. Lea, versículo 2 dice, ¿cómo le has dado al Hijo? ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? ¿Qué significa? Sobre toda la humanidad. El Hijo ha recibido dominio y potestad sobre toda la humanidad. ¿Pero para qué? Dice, para dar vida eterna, ¿a quién? A todos los que el Padre le dio. Lea una vez más. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A los que le diste, o sea, el Padre. Ayer habíamos considerado que la iglesia, la esposa del Cordero, es un regalo de parte del Padre al Hijo, para que la esposa por la eternidad le honre, le glorifique, le alabe, le adore, le sirva. Amados,
quiero que notes que esa autoridad es concedida a nuestro Señor Jesucristo por su Padre, por nuestro Padre Celestial. Y esta autoridad se hace visible, se magnifica, se potencializa por medio de la cruz, hermanos. Quiero que notes algo. Aunque nuestro Señor Jesucristo, sí, se sometió a sus captores y permitió que hombres impíos le llevaran al monte Calvario y le crucificaran, aunque nuestro Señor se sometió voluntariamente, la iglesia debe entender lo siguiente, tú debes entender lo siguiente, que aunque eso sucedió, era Él, nuestro Señor, quien en realidad tenía toda la autoridad como lo tiene hasta el día de hoy y como siempre ha tenido. Uno no puede entender en términos humanos, ¿sí? De hecho, se preguntaba, ¿y por qué el Señor no puede enviar una legión de ángeles? El Señor dijo, claro que puedo enviar una legión de ángeles. No, no lo hizo. Porque dentro del plan eterno de Dios constaba que el Señor iba a la cruz del Calvario a tomar nuestro lugar. Mire, si este mundo pudiese entender, si las autoridades humanas pudiesen entender, si las autoridades eclesiásticas pudiéramos entender que la autoridad no significa autoritarismo, que mi Señor Jesucristo, te repito, se sometió a sus captores, permitió que hombres impíos le crucificaran y sin embargo, Él seguía teniendo toda la autoridad. De hecho, Él era quien en realidad, en ese momento que sucedía todo esto, tenía toda la autoridad. Amados, al morir por los pecados de quienes creerían en Él, porque el Señor murió por todo aquel que cree. Al morir por los pecados de aquellos que creeríamos en Él, entonces la palabra dice que se le otorgó el derecho de darles vida eterna. Mire, versículo 2. Hoy vamos a analizar solamente el versículo 2. Dice, Juan 17:2. ¿Cómo le has dado a quién? Al Hijo. ¿Qué le ha dado? El Padre. Le has dado potestad, autoridad, dominio. ¿Sobre qué? Dice, sobre toda carne, o sea, sobre toda la humanidad. ¿Para qué le dio? Para que dé vida eterna. ¿A quién? A todos los que le diste. La iglesia es un regalo de Dios para el Hijo. Amados, como lo mencioné el día de ayer, esto no es para que nosotros nos envanezcamos o nos creamos algo especiales. No. Esto debe mantenernos humildes delante de Dios. Se le dio esta potestad para otorgarle el derecho de dar vida eterna. Amados, Jesús, el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios, igual al Padre, pero cuando se humana el Hijo del Hombre, a punto de ser glorificado, luego de cumplir su misión terrenal, 3 años de ministerio, aquí anticipa su posición exaltada y autoritativa, toda autoridad, todo dominio, toda potestad, que lo vamos a ver nosotros después de la crucifixión y de la resurrección, dando vida eterna a todo aquel que en Él cree. Amados, esta autoridad le permite otorgar vida eterna. Diga conmigo, tengo a un Señor, a un Salvador, diga, que tiene toda autoridad a tal punto que puede otorgarme vida eterna. De acuerdo al pasaje que estamos viendo y al contexto que estamos viendo, veamos, no solamente en primera persona. Esta autoridad le permite otorgar vida eterna a todos los que Dios les ha dado.
Lo revisamos en su momento en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. De todo lo que me diere, ¿quién? El Padre. Tú fuiste dado al Hijo por el Padre y hoy está siendo santificado por el Espíritu Santo. Lea nuevamente Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que le envió? Dice, que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, a nadie. Sino que va a suceder, dice, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, dice el Señor, yo le resucitaré en el día postrero. Qué lindo, hermanos amados, poder entender la autoridad de nuestro Señor. Para que no vivamos nosotros asustados, temerosos, diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Con esta expectativa, ¿qué mismo va a pasar? Y con las autoridades que tenemos, y tantas cosas que vemos, hermanos amados. A veces en son de chiste yo les digo, vean, por eso se me ha caído el pelo. ¿Qué no he visto durante estos ya 55 años de vida? 55 años. ¿Qué no he visto, hermanos? ¿Y qué no estoy viendo en estos últimos tiempos? Es impresionante. Y cuando yo veo las cosas que hacen las supuestas autoridades, Dios mío, no sé a ti, iglesia, pero por lo menos a mí, cuando yo veo a esas autoridades humanas haciendo lo que hacen y veo a la autoridad con mayúsculas, aquel que tiene toda potestad, hermanos, por lo menos a mí me trae descanso, tranquilidad, reposo, porque al final del día, cuando la historia culmine, la autoridad de autoridades que es nuestro buen Dios, es quien nos mostrará que siempre ha tenido la última palabra y que en realidad Él es quien ha estado por encima de toda autoridad humana, siempre. Por eso Él es con mayúsculas, Señor, y luego con minúsculas, Señor de señores. Chiquitos. Por eso es que Él es Rey con mayúscula, ¿de quién? Chiquito. Rey con mayúscula de reyes, chiquitos. En la medida en la que tú te afirmes, amado, en la autoridad que tiene Jesucristo en tu vida y en este mundo y en su iglesia y en el universo entero, entonces no serás presa fácil de la depresión. ¿Y ahora qué nomás va a suceder? No. Dios tiene el control de todo, pero Él tiene la autoridad sobre todos. La autoridad de dar vida eterna ¿a quiénes? A los que el Padre le da. La autoridad que Dios le da a Jesús es una autoridad que incluso luego nosotros somos los beneficiados, porque la palabra dice más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron al Señor de los que me están escuchando? Ok, entonces esto es para ti. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué les dio? Potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Pero mira la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. A Él también se le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Amados hermanos, a Jesús se le ha dado toda autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y espero que esto te dé descanso a ti y que te permita acercarte al Señor con mucho respeto, con mucha reverencia. Porque te estás acercando cuando lees la palabra de Dios, cuando eres parte de un estudio bíblico como el que estamos recibiendo en esta noche, nos estamos acercando al Señor y tendríamos que acercarnos con mucha reverencia y con mucho respeto. Tal vez haya alguien que sintoniza el programa, ¿sí?
y que a la vez está lavando los platos, está tratando de arreglar la ropa, y mientras hace trata de escuchar a lo lejos. Esa es una falta de respeto al Señor. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste si en nuestra vida no le respetamos y no reconocemos su autoridad? Cuando su palabra es predicada, deja a un lado todo. Toma tu Biblia. Es que tengo gente que me distrae. Ándate a un lugar secreto, cierra la puerta, si es que el resto no quiere ser parte, pero vamos a mostrarle respeto a la autoridad. A veces nosotros decimos, ¿por qué mis hijos no me respetan? Yo soy la autoridad en la casa, pero mis hijos me ven como la última rueda del coche. Hey, hermano querido, ¿te has preguntado? ¿Y tú? ¿Tu vida? ¿Cuánto respetas la autoridad de Dios? Aquel que se le ha dado toda la autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Porque eso dice el Señor. Toda potestad me es dada, ¿sí? Le es otorgada por parte del Padre. Toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y mientras tú estás escuchando este mensaje, todavía sigues en la tierra, en este planeta. Y tenemos que darle autoridad, tenemos que darle reconocimiento a su autoridad. Tiene autoridad en el cielo y en la tierra, como te dije. Inclusive tiene autoridad para juzgar. Dice la palabra, y también le dio autoridad de hacer juicio a Jesucristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:27. Juan 5:27 dice que también le dio autoridad, sí, en el cielo y en la tierra, pero dice que le dio autoridad para hacer juicio, o sea, para juzgar, mis amados hermanos. Ahora entendamos que aunque su autoridad se extiende sobre toda la creación, porque eso lo mencionamos en Mateo 28:18, una vez más, Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, aunque esto es cierto, se extiende sobre toda la creación, en el cielo y en la tierra, en todo el universo, amados, es claro que la redención, la salvación, se aplica solamente a quienes el Padre ha escogido para el Hijo. Estos que han sido escogidos por el Señor son aquellos que van a abrir su corazón, van a creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, van a respetar su autoridad, van a tener respeto a la palabra de Dios, van a dar fruto dignos de arrepentimiento. Son los verdaderos creyentes, mis amados. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Son, de acuerdo a la palabra de Dios, son los que el Padre le ha dado. Te repito, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Quiénes en realidad van a ser redimidos? Son los que el Padre le ha dado. En su sola potestad. Por su puro afecto. En su soberanía. Usted me ha escuchado predicar muchas veces. Tratar de entender el plan eterno de Dios con una mente natural, amados, es imposible. Necesitamos creer lo que dice la Escritura. Por un lado, ¿cómo podemos nosotros entender el plan eterno de Dios? Y por otro lado, está la responsabilidad del hombre, las decisiones que el hombre toma. Los planes que tú tienes, esos son los falibles. Esos planes unas veces lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Las decisiones que tomamos algunas veces son en la voluntad de Dios, pero ¿cuántas veces han sido no en la voluntad de Dios? Así que si la salvación fuera por obras, hermanos, nadie se salvaría. Solo los que el Padre le ha dado. Por favor, vea el versículo 6. Estamos en Juan 17. Juan 17, versículo 6. Recuerde,
¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Solo los que el Padre le ha dado. Tal vez para muchos el estudiar esta doctrina y de eso se trata, ¿sí? No que tengan todas las respuestas, pero que sí acepten lo que la palabra de Dios dice. Solo los que el Padre le ha dado. Lea versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre en esta oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué hermoso. Versículo 9, hermanos amados. Lea por favor, dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Primero dice, no ruego por el mundo, o sea, por toda la humanidad. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. ¿Desde cuándo? Desde una eternidad pasada, hermanos. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Ahí les vemos a los teólogos dándose contra las paredes, tratando de dar una explicación. No, solo tenemos que entender y aceptar lo que la palabra de Dios dice, nada más. Seamos humildes para poder entender que la mente de nuestro Dios es tan grande, conoce absolutamente todas las cosas. Es infinitamente sabio, infinitamente perfecto, infinitamente inmutable. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Por eso es que cuando alguien dice, pero es que pastor, yo no entiendo lo que Dios hace. Bienvenido al grupo. La humanidad entera no entiende muchas veces lo que Dios hace. Qué bueno, bienvenido, ¿sí? Grandes hombres de Dios que han dedicado su vida a las Escrituras han tenido la suficiente humildad para reconocer precisamente esto, que hay cosas que nosotros no entendemos, porque tenemos un Dios que es infinito y nosotros somos finitos. Y como le he dicho más de una vez, ¿cómo vamos a tratar de meterle en una cabeza limitada a aquel que es ilimitado? Infinito. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Son los que el Padre le ha dado. ¿Desde cuándo? Desde, como estudiamos el día de ayer. Si usted tiene preguntas, revise por favor la lección del día de ayer. ¿Quiénes son? Los que el Padre le ha dado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos. O sea, desde antes que siquiera inicie el tiempo. Ah, Señor. Versículo 24, lea, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Quiénes? Aquellos que me has dado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Se le ha dado gloria, se le ha dado autoridad, potestad de dar vida eterna. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En su momento el Señor dijo, solo por cuestión de tiempo, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, ¿quién? El Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo mencioné el día de ayer. Amados, levanta tu mano ahí donde tú estás y escucha esto, que es palabra de Dios. Según el Señor te escogió en Él. Él te escogió en Él, en Cristo te escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndote a ti predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. ¿Cómo así? Según el puro afecto de su voluntad. Baja tu manito. Amados, no es lo que dice nuestra mente, es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no sabemos quiénes son, quiénes van a ser salvos. Nosotros tenemos la tarea de predicar a todo el mundo. Pero Dios en su infinita sabiduría tiene un pueblo, tiene una iglesia.
Por eso nosotros debemos dar siempre gracias, dice Pablo a la iglesia en Tesalónica. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Que Dios os haya escogido desde el principio. Amados, cuando yo predico esto y siempre hago esta aclaración, cuidado con caer en un determinismo filosófico que significa que ya como Dios nos escogió, ya Dios tiene todo predeterminado, nosotros ya no tenemos que tomar decisiones, ya no somos responsables de nada, como algunos extremistas incluso dicen, ya para qué vamos a predicar la palabra de Dios si ya Dios tiene su pueblo desde antes de la fundación del mundo, dejemos de evangelizar, nosotros igual Dios les va a salvar. No, por favor, es gente que no ha entendido y que ha torcido la sana doctrina, mis amados. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, solo los que el Padre le ha dado. Por eso Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice, conforme a la fe, ¿de quién? De los escogidos de Dios. Amados hermanos, estos que solo Dios sabe quiénes son, cuántos son, dónde están, solo Dios conoce. La iglesia tiene que seguir predicando a todas las naciones, pero solo Dios ya sabe, conoce todo. Solo estos recibirán la vida eterna. ¿Por qué? Porque van a creer, porque van a poner su confianza en la obra del Señor. Ahora, si nosotros entendemos que la autoridad de Dios está en el cielo y en la tierra, que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad para juzgar y que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para dar vida eterna, ¿a quién? A los que el Padre le da como regalo, como don. Entonces, la autoridad de Cristo para darles vida es otro aspecto de su victoria, mis amados, sobre este mundo por medio de su muerte. La autoridad de Cristo para darles vida es otro aspecto de que Él es vencedor, victorioso. Por eso el Señor que dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, no para que en ninguna autoridad humana, no, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Mire, la autoridad de darles vida es una muestra, es otro aspecto de su victoria. Dice, pero confiad de su victoria. Confiad. Yo he vencido al mundo. Amados hermanos, ¿cómo debemos nosotros inclinar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro entendimiento a la autoridad del Señor? Todavía dentro del cuerpo de Cristo hay ese tipo de creyente que dice, ¿y cómo así? ¿Y por qué? Si yo también puedo tener muchísimo criterio, yo tengo mucha experiencia. No, mientras no reconozcas 100% la autoridad de Cristo en tu vida, entonces, hermano querido, no podrás ver la manifestación poderosa del Señor, porque el Señor honra a los que le honran, porque el Señor se manifiesta cuando Él ve que hay una persona o una familia o un ministerio o una iglesia o una nación que reconocen su autoridad. Por eso cuando oramos, por lo menos de manera personal, me gusta decir, Señor,
con mucho respeto, te pido esto. Señor, si a ti te place, si está en tu voluntad, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, imitando la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto, el tema central del Evangelio de Juan es que Jesucristo es la fuente de vida eterna, ¿sí? No es ninguna religión, no es ninguna filosofía, peor ideologías baratas que hoy abundan y que hasta pretenden aprobar a través de leyes chuecas que se van en contra de la palabra del Señor, creyendo que haciendo eso experimentan la buena vida. Entonces dicen, no, pues, el momento en que a mí me acepten como yo me autopercibo, entonces, por fin, he conquistado el mundo. Ya, eso es tener vida. No, hermanos queridos. No sé si a usted le parece curioso, pero cada vez y en diferentes naciones y con más frecuencia, por lo menos hasta antes de la pandemia, oíamos el famoso desfile del orgullo gay. Sí, ya con eso ganamos el mundo. Ya, eso es vida. Sí. Alguna vez pensaba y decía, ¿y por qué no organizamos un desfile y una marcha del orgullo de ser heterosexual? Heterosexual. Hombre, mujer, mujer, hombre. Homo significa mujer, mujer y hombre con hombre, ¿sí? Pero son ideologías y la gente piensa que no, Jesucristo es la única fuente de vida, mis amados, de vida plena y de vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no se pierda, solo Dios sabe quiénes son, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vida eterna. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, ¿a qué? A vida. Amados, el propósito declarado del apóstol al describir el Evangelio es precisamente que estas cosas se han escrito, todo lo que vemos en los Evangelios y en el Evangelio de Juan. Todas estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué cosa? Vida en su nombre. Volvemos a nuestro texto. Hemos visto solamente Juan capítulo 17, versículo 2. Estamos viendo la autoridad de Jesucristo, para que puedas vivir en este tiempo descansando en su autoridad y en su potestad, ¿sí? Para que en este tiempo tan complicado tú puedas darle el reconocimiento a esa autoridad que está sobre tu vida. Lea nuevamente Juan 17:2. Como le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, sobre toda la humanidad, ¿para qué? Para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. Eso estamos considerando en este tiempo, mis amados. Cristo manifestó a través de su ministerio en múltiples formas la autoridad divina que le dio el Padre, de muchas formas. Su enseñanza, por ejemplo, se caracterizó por la autoridad divina, al punto que, ¿qué es lo que comentaban incluso sus opositores? ¿Qué decían? Decían que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus enseñanzas se caracterizó por la autoridad divina.
al punto de que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Eso dicen los evangelios. Su enseñanza se caracterizó por la autoridad divina, y el día de hoy es que se debería predicar con la autoridad que viene de lo alto. Sus enseñanzas, sus sanidades se caracterizaron por la autoridad divina. Sanidades tremendas, mis amados hermanos. Cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, mire, autoridad divina. ¿Qué exclamó el Señor a gran voz? Le dijo: Lázaro, ven fuera. Cada vez que el Señor echaba fuera demonios, manifestaba su autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así el Señor está dando esa autoridad, delegando a sus discípulos? Porque Él mismo es autoridad con mayúscula. Amén. La autoridad de Dios se ve caracterizada en sus enseñanzas, en sus sanidades, en las liberaciones de demonios y en muchos otros milagros, la pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no solamente con sus hechos, sino que Él mismo afirmaba tener el derecho, incluso de ir más allá de las costumbres judías, de las tradiciones judías. El Señor tiene toda la autoridad. Por eso Él decía: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, aquel que tiene toda la autoridad, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Te das cuenta? Ustedes han oído, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto también aplica a las mujeres. Eso es autoridad, hermanos. Ustedes han oído una cosa: no cometerás adulterio, en el Antiguo Testamento. Pero yo les amplío, con la autoridad que tengo, dice el Señor Jesucristo, con esa potestad que tengo en el cielo y en la tierra. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Autoridad del Señor. Con esa autoridad, el Señor, en sus enseñanzas, en sus sanidades, en los milagros, en las liberaciones de demonios, aún por encima de ciertas tradiciones judías, religiosas judías. Incluso el Señor ampliaba el concepto dado en la ley. Con esa misma autoridad el Señor en su momento entró y limpió el templo. ¿Tú recuerdas ese hecho? Entró Jesús en el templo de Dios, en el templo en Jerusalén, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está. Mire, con la autoridad que el Señor declaró en ese día. ¿Qué les dijo? Escrito está. Mi casa. Ah, caray. Pero era el templo de Jerusalén. Sí, mi casa es casa de oración, y casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Te imaginas? La autoridad del Señor reflejada en sus enseñanzas, en sus sanidades, en sus milagros, en sus liberaciones, en sus actuaciones como limpiar el templo. Su autoridad, por ejemplo, para perdonar pecados era algo que el pueblo judío no podía entender. ¿Cómo es que Jesús de Nazaret está perdonando pecados si eso le compete solamente a Dios? Pero Él mostraba su autoridad de perdonar pecados y de ofrecer salvación en su propio nombre.
El Señor decía, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces a aquel paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque el Señor les había preguntado, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa, o tus pecados te son perdonados? El Señor les dijo las dos cosas. Ve, mira, tus pecados te son perdonados y además de eso, levántate, toma tu cama, tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo que mostró el Señor? Mostró autoridad, autoridad, hermanos. El Señor dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La iglesia necesita recobrar esto. Ese respeto a Dios, ese respeto a nuestro Señor y Salvador, reconocer su autoridad, su dominio y su potestad. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, una vez más, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor mostró su autoridad, y voy terminando. El Señor mostró su autoridad cuando Él recibió adoración de otros, mis amados. Usted sabe que ni los ángeles han aceptado adoración. En su momento a los discípulos les quisieron adorar como a dioses, y ellos dijeron, no, a ver un ratito, solo a Dios se le adora. ¿Y sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo aceptó adoración de otros, mostrando su autoridad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Hablando de aquella mujer que pedía por su hija, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo? Se postró en adoración delante del Señor, y el Señor aceptó esa adoración. ¿Por qué? Porque tiene toda autoridad. Lea nuevamente, Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda la humanidad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Incluso tiene autoridad para juzgar al mundo. ¿Qué es lo que sucederá en unos cuantos años más? Precisamente el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Entonces, Marcos 13:26 para los que toman nota. Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre. Mira la autoridad que él tiene. Voy terminando. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes. ¿Cómo? Con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De todo lado. Vendrá en las nubes. ¿Cómo va a venir? Con gran poder y gloria, mis amados. ¿Para qué? Para juzgar. Él tiene tal grado de autoridad que tiene la autoridad para dar vida, tiene autoridad para dar vida eterna, incluso para juzgar. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, y este es el último pasaje que vamos a considerar, dice, porque el Padre a nadie juzga, el Padre, primera persona de la Trinidad, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es tener autoridad para juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ay, hermano amado, qué lindo poder entender la diferencia que hay entre la autoridad de algún líder religioso, la autoridad de algún personaje político, Dios mío, de alguna autoridad humana, con la verdadera autoridad que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ante esa autoridad, incluyendo a los ateos, tendrán que doblar sus rodillas, tendrán que reconocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso, el choque de su autoridad con la autoridad humana de los líderes religiosos judíos fue la razón por la cual ellos estaban tan enojados con él. Era asunto de autoridad. Estaban tan enojados con él que finalmente planearon su muerte. Pero aún su muerte fue bajo su consentimiento. No es que los líderes religiosos se salieron con la de ellos y dijeron, ven, lo logramos. No, bajo su consentimiento, con propósitos eternos para salvar a su pueblo. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, Él tiene toda la autoridad. Nadie me la quita, y peor estos líderes religiosos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso tiene la autoridad. Tengo poder, tengo autoridad, tengo dominio para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amados hermanos, es a ese Señor y Salvador que tiene toda autoridad a quien nosotros debemos darle adoración, respeto, honra, reverencia. La iglesia en este tiempo, si algo tiene que recuperar, hablo de la iglesia a nivel mundial, si algo tiene que recuperar es la reverencia al Señor. Es el respeto a Dios. Por eso yo espero, como te mencioné hace un momento, si eres parte de estos estudios, que no seas de aquellos que mientras dejas sintonizando, estás planchando, estás lavando, estás limpiando, estás recogiendo, estás haciendo. Eso es falta de respeto. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no veo manifestarse su poder como quisiera? Hey, ¿quieres ver la manifestación de Dios? El Señor se manifiesta donde solamente le respetan. Que la iglesia cristiana, Dios es fiel, marque la diferencia. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, amado Dios. Gracias porque en esta noche hemos entendido que tú recibiste, Señor, potestad sobre toda carne, para que des vida eterna ¿a quién? A todos los que el Padre te dio. Señor, gracias, porque no podemos entender completamente, pero sí podemos aceptar completamente esa salvación que fue diseñada aún antes de la fundación del mundo. Que podamos en estas noches, Señor, y el resto de nuestras vidas, que podamos tener un respeto a tu autoridad y que podamos descansar, Señor, en que después de todo, tú estás por sobre todas las cosas y sobre todas las autoridades humanas y sobre todo principado y sobre todo dominio. Señor, tú eres el todo en todos. Señor, a ti te damos la gloria y a ti la honra, y que tu pueblo en esta noche pueda descansar en quien tú eres. Tú tienes autoridad sobre la vida de cada uno de tus hijos. Y descansamos y te honramos a ti. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, familia amada.